Bienvenidos a este tiempo especial en la presencia del Señor. Nos llena de gozo que puedas acompañarnos a través de este mensaje. Oramos para que la palabra de Dios toque tu corazón, fortalezca tu fe y te acerque más a Él. Si este mensaje es de bendición para tu vida, queremos invitarte personalmente a visitarnos en la Iglesia Cristiana y Misionera El Encuentro. Estamos ubicados en el 2911 Edmonton Trail, Calgary, Alberta. Nuestros servicios son todos los días sábados a las 6 de la tarde. Será un honor el recibirte a ti y a tu familia. Creemos que no es casualidad que estés escuchando este mensaje. Dios tiene un propósito contigo. Ahora, prepara tu corazón y recibamos juntos la palabra del Señor. Bendiciones. Damos gracias al Señor por permitirnos estar en la casa de Él una vez más. Gracias al equipo Alabanza, gracias por este tiempo hermoso. Estamos contentos por el clima que ya está cambiando, ¿sí o no? Amén. Pero lamentablemente parece que hay nieve el lunes o martes, algo así. Martes, gloria a Dios. Así que como que la nieve no se quiere ir. Pero el motivo más importante por la cual nosotros estamos con ánimo es Cristo en nuestra vida. Amén. 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 Eso es lo que nos da gozo, eso es lo que nos da paz. No es nada exterior, solamente Él, su presencia. Inclina tu rostro, vamos a orar, Señor. Te damos gracias en esta hora por la inmensa bendición que tenemos de estar en tu casa. Señor, gracias porque tú nos has permitido venir. Es un sábado más para exaltarte, para glorificarte, para entregarte a ti la adoración, pero también para escuchar tu palabra. Te rogamos, Señor, en esta hora que tomes el control de los aires de este lugar, tomes dominio sobre todo principado y toda potestad del aire que se mueva en contra de tu verdad. Todo aquello que quiera traer confusión, que quiera traer distracción, Señor, a nuestra mente, a nuestros corazones, lo rechazamos en el nombre de Jesús. Y declaramos un ambiente libre, donde tu Espíritu Santo se mueve en libertad, trayendo una palabra que redarguya nuestro espíritu. Abrimos nuestro ser y nuestra mente a ti. Señor, háblanos. Háblanos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Te invito a que abras tu Biblia en 1 de Pedro, capítulo 1. Si puedes abrir tu Biblia en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 13 al verso 25. Vamos a leer ahí la palabra del Señor. 1 de Pedro 1, versículos 13 al versículo 25. La palabra del Señor dice ahí, 1 de Pedro, capítulo 1, 13 al 25. Y la palabra de Dios dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿En cuánto? En toda vuestra manera, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto de los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante la cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios.
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén a la palabra del Señor. Según los teólogos, este mensaje está dirigido a cristianos que estuvieron dispersos en diferentes lados a causa de la persecución. El apóstol Pedro escribe a estos creyentes que están viviendo en medio de esta situación de depresión social, incluso muchos rechazados por su fe. Y en torno a esto, completamente contrario a la fe, son llamados extranjeros y peregrinos, porque ya no encajaban en ese sistema. Ellos estaban siendo vistos como personas raras, personas que estaban pensando, siendo medio ya loquitos, pensando que el Evangelio de Jesucristo había transformado sus corazones. Y este pasaje no comienza hablando de cambiar el mundo, sino que empieza con algo más profundo, que se trata de cómo debe vivir el creyente a la luz de lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Y el apóstol Pedro llama a los creyentes a una vida un poco más coherente de lo que tiene que ver con esa nueva identidad que tienen en Cristo. Hoy en día nosotros estamos en un sistema donde las personas corren apresuradamente para conquistar cualquier cosa, pero menos para acercarse hacia el Señor, hacia Dios, hacia su palabra. Quieren conquistar sus metas, quieren cumplir sus anhelos, quieren tener esa libertad hacia los deseos de la carne. Incluso muchas veces, sin importar la forma, quieren alcanzar cualquier cosa. Incluso no les importa afectar la vida de otras personas. Y como creyentes nos encontramos en este contraste. Nos introducimos con el mundo y actuamos como ellos, o nos mantenemos en los estándares morales de integridad y santidad en el Señor, como ordena su palabra. Aunque seamos etiquetados como intolerantes o anticuados, tenemos que seguir manteniéndonos en la línea de lo que el Señor viene hablando a nuestros corazones, el trabajo que está haciendo el Señor en nuestros corazones. Porque déjame decirte, iglesia, que uno de los desafíos más grandes del cristiano hoy en día es quitarle los peros que tenemos como cristianos. Soy cristiano, pero soy celoso. Soy cristiano, pero me gusta ver pornografía. Soy cristiano, pero soy de mal carácter, entonces me enojo, entonces insulto a los demás e incluso hasta golpeo a las personas. Soy cristiano, pero me gusta drogarme de vez en cuando. Soy cristiano, pero soy obsesionado y orgulloso y no me gusta cuando me dicen las cosas que tengo que cambiar. Los peros. Soy cristiano, pero. Y eso no lo ve uno mismo, lo ven los otros. Lo ven los demás. Lo ven las personas que nos rodean. Y la gran incógnita es cómo podemos vivir en santidad en este mundo contaminado que promueve valores opuestos a los valores de Dios. Esa es la incógnita. Ese es el desafío que nosotros tenemos como cristianos. Y este pasaje yo quisiera que nosotros lo veamos en esta estructura. Una mente preparada, una vida reverente, una identidad transformada, una comunidad marcada por el amor y una base eterna que es la palabra de Dios. Entonces vamos a empezar con la primera, una mente preparada para vivir correctamente. Desde el versículo 3 al versículo 16 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo de la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia,
sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Pero comienza con esta imagen de acción. En el antiguo, o en el mundo antiguo, ceñirse los lomos, esto ya lo hemos repetido anteriormente, pero ceñirse los lomos significaba prepararse para moverse. Ya que las personas en ese tiempo tenían estas vestiduras largas, y cuando era un momento de estar activo, cuando era un momento de estar preparados para correr, para ir apresuradamente, ellos se ceñían los lomos, es decir, que se levantaban esos vestidos y se los ataba para poder tener más libertad y poder moverse. Y el enfoque está en la mente. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñidlos. Estar preparado no es pasividad, es una reacción. Es preparación intencional. Yo estoy preparado, me ciño los lomos del entendimiento para todo lo que yo tengo que enfrentar en mi vida espiritual. Es alguien que está con su corazón totalmente dispuesto a enfrentar cualquier tipo de desafío, cualquier cosa que se levanta en contra de la verdad de Cristo. Está dispuesto a enfrentar cualquier desafío en medio de un sistema contaminado por el pecado. 3 mandatos claves que el apóstol Pedro dice aquí: ceñid, sed sobrios y esperad por completo. Ceñir tiene que ver con la disciplina mental. Ceñir los lomos de nuestro entendimiento, de nuestra mente, tiene que ver con tener mi mente bien orientada a lo que Dios quiere para mi vida. Ser sobrios tiene que ver con esta claridad espiritual. Esto tenía que ver con ser sobrio, ser vigilante, ser alguien que no se dé influenciar de las cosas que nos pueden alejar del camino, estar atentos, ser sobrios, esperar por completo. Eso es un enfoque, enfocados en la gracia del Señor, en la gracia futura, en lo que el Señor quiere manifestar en nuestra vida. Pedro anima a la gente a poner su mirada en esa esperanza futura y a no poner su mirada en las dificultades, en la situación en la que estabas, en las persecuciones, en las crisis, o que no pongan sus miradas en las emociones que son muy engañosas. A veces tomamos decisiones en cuanto a lo que sentimos y muchas veces esas decisiones afectan al plan de Dios porque tomamos decisiones en nuestro enojo, en nuestra ira. Y el apóstol Pedro lo que le habla a la iglesia es que se enfoquen en la gracia del Señor, no en el pasado, no en logros grandes ni chicos, no en el pasado con nuestros pecados anteriores, que muchas veces esos pecados nos tienen atados y no nos dejan seguir hacer lo que el Señor quiere, hacer su propósito, sino que su mirada tenía que estar puesta en esa esperanza futura. Y esa esperanza futura es la revelación de Jesucristo. Y Pedro les dice: esperen por completo esa revelación de la gracia de Jesús. Esperen por completo todo lo que el Señor quiere hacer. Esperen por completo, enfóquese en la gracia del Señor y en lo que Él quiere hacer en nuestros corazones. Y Pedro conecta todo esto con la santidad, haciéndonos un desafío mientras estemos en este mundo. El versículo 15 decía: y si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está el versículo 16: sed santos porque yo soy santo. Esto establece que la santidad del creyente no tiene su origen en el entorno, sino en Dios mismo como una referencia. Si analizamos el concepto de santo, la palabra santo viene del griego agios, que implica o que significa separados, separación, significa consagración, significa permanencia exclusiva hacia Dios.
Eso significa la palabra santo, ser separados, ser una persona consagrada, ser una persona que pertenece exclusivamente a Dios. No está describiendo una conducta moral como prioridad, sino que nos está poniendo nuestra mirada en Dios mismo. Por eso el texto no dice, sed santos como la sociedad te pide o como la sociedad espera de ti. Sed santos porque según las normas humanas que podamos tener. No, le dice sed santos como Dios es santo. Nos hace ver la referencia de esa santidad. ¿Y cuál es la referencia? Como Dios es santo. La santidad no se define culturalmente. En el contexto original, los creyentes vivían en una cultura donde lo bueno incluía prácticas de idolatría. La moral estaba influenciada por el placer, por el estatus social, por las tradiciones que practicaban. Porque si nosotros pensamos, si la santidad fuera cultural, entonces la santidad cambiaría de acuerdo al lugar donde yo esté, o en el país que yo esté, o en la época que yo esté, o en el ámbito de la sociedad donde yo esté. Pero Pedro, el apóstol Pedro, rompe con esta idea y pone la mirada en Dios. ¿Por qué pone la mirada en Dios? Porque Dios es omnipresente, está en todo lugar, está en todas las culturas, está en todas las épocas. Dios, la referencia de nuestra santidad es Dios mismo. Es Dios mismo. Amén. El versículo 17 al 21 dice, y si no invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Aquí aparece una tensión un poco difícil, pero muy fundamental. Dios como Padre, pero también como juez. Dios como Padre nos lleva a la seguridad de la redención porque nos ama y porque Él envió a su Hijo como muestra de ese amor, como ese Padre que nos ama. Pero como juez, Él nos pide la responsabilidad de la conducta, de cómo nos conducimos por la vida, cómo caminamos, cómo andamos. Y esto cambia completamente las perspectivas de la vida cristiana, porque Pedro dice, conducíos con temor, o sea, con responsabilidad de caminar en reverencia, conducíos con temor. Todo el tiempo de vuestra peregrinación, esto hablábamos un poquito anoche en el discipulado, que somos peregrinos en este mundo. Estamos de pasada. La palabra peregrinación implica algo temporal. Estamos temporalmente por estos lados. Estamos de tránsito. ¿Amén? Amén. El creyente, el cristiano, no es permanente en este sistema, sino que está de paso. Estamos de paso. Y la motivación para vivir de acuerdo a lo que el Señor habla, la motivación para hacer lo que la palabra del Señor nos anima a hacer, no es el miedo. No nos acercamos a Dios porque vendrá un juicio donde Dios actuará como juez. Nuestra motivación tiene que ser y tiene que seguir siendo la redención. Él nos compró. Dice la palabra, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Amén.
En la antigüedad romana el oro representaba el valor máximo. Por eso se hacían los dioses de oro, porque eso le daría, entre comillas, el más alto valor a ese Dios. Y Pedro destruye este sistema ya que estaba metido en la mente de la gente en ese entonces, y pone que lo más valioso no es esa parte material, sino que lo más valioso es la persona que se entregó para que seamos redimidos. Cristo, el Cordero sin mancha. Ese fue el precio para que nosotros podamos ser unas personas diferentes, que podamos ser transformados. En el versículo 22 y 23, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pedro muestra una secuencia: obediencia a la verdad, la obra del Espíritu y el amor genuino, que ese sería el resultado. Este amor que se debe manifestar en la vida del cristiano debe ser no fingido. La palabra del Señor nos está diciendo aquí: no fingido, entrañable, de corazón puro. Y a eso es lo que el Señor está queriendo hacer en este tiempo, y lo está haciendo en nuestros corazones. Amén. Amén. No los escuché como convencidos. Ese es el resultado genuino que Dios está buscando. Pero para ver este resultado, el apóstol Pedro dice: tiene que haber una obediencia a la verdad, tiene que haber una obra del Espíritu haciendo el trabajo en nuestros corazones, para que el resultado, ese amor genuino, sea manifestado en la congregación, sea manifestado en nuestras vidas. La iglesia debe reflejar algo completamente distinto a lo que la sociedad ofrece. Una comunidad formada por la verdad, no por conveniencia. No porque buscamos resultados de que nos amen más la sociedad. No estamos buscando eso, sino que estamos buscando agradar al Señor, agradar a aquel que lo dio todo por nosotros. No de simiente corruptible, sino incorruptible. La base de esto tiene que ver con el nuevo nacimiento. Ser renacido, siendo renacido, indica una acción. Es el trabajo de cambio realizado precisamente por Dios, con un efecto continuo que sigue avanzando. Renacidos es algo activo que continúa, que sigue trabajando, que sigue Dios profundizando en lo más íntimo de nuestro ser. Renacidos, sigue trabajando el Señor en nuestros corazones continuamente. Son cambios. Lo que me falta ahora, mañana veré resultados, porque estamos siendo renacidos por el Señor. Amén. Y esto no es con un esfuerzo humano, sino con la obra divina que Dios ha hecho. Y que esa obra se va a ir completando y vamos a seguir siendo perfeccionados hasta que Él venga. La palabra también nos habla de la simiente, y esta es una metáfora que se refiere a la fuente. La simiente tiene que ver con la fuente de vida. Pedro contrasta estos dos tipos de origen, entre el corruptible y el incorruptible. El corruptible es algo que va en decadencia. El corruptible es algo que muere, que se deteriora. Y esto lo dice como para describir todo lo humano en su estado natural caído. Nosotros, cuando no estábamos en Cristo, cuando no estábamos en el Señor, éramos algo corruptible porque íbamos en decadencia. Pero el Señor nos ha hecho incorruptible. Y incorruptible es lo que no se deteriora, no pierde su naturaleza. Y en este texto está directamente conectado con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios leíamos ahí
En el versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. En los versículos 24 y 25, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Lo humano es lo temporal, mientras que lo divino es eterno. Todo lo que el mundo considera estable, importante, permanente, es descrito como esa hierba que se seca. Cosas que se secan. A veces nosotros damos más importancia a cosas que no tienen que ver con nuestra vida o nuestra salud espiritual. Y eso es lo que el apóstol Pedro describe como esa hierba seca, que se deteriora, algo temporal. Las riquezas son temporales. Lo que podemos obtener en este mundo son temporales. Y esas son las hierbas que se secan. Pero la palabra de Dios, como dice el apóstol Pedro, la palabra del Señor es la única que permanece para siempre. Esa no se deteriora. Amén. Esa sigue trayendo fruto, o debería seguir trayendo fruto a nuestros corazones, a nuestra vida, mientras más leemos, mientras más nos nutrimos de la palabra, mientras más escuchamos un discipulado, una enseñanza. Esa palabra que no se deteriora sigue haciendo esa transformación que nuestro espíritu necesita. Y si hay peros que necesitan ser transformados, la palabra de Dios es la que nos transforma y quita esos peros de nuestros corazones. La palabra, esa palabra es el evangelio que recibieron. Esa es la palabra que les he anunciado, dice el apóstol Pedro. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, ¿para qué? No nos gusta decir eso. Para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Qué palabra, ¿no? Hermosa. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva Y eficaz. y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos. Discierne. La palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es la que manifiesta lo que hay en tu corazón. La palabra es lo que manifiesta las intenciones de tu corazón. Es la que discierne los pensamientos que están ahí y que están desviándose del propósito de Dios. La palabra. Pedro nos llama a los creyentes a no adaptarse a este sistema, sino a vivir conforme a una realidad superior. En un mundo que está cambiando cada vez más, un sistema que está mucho más alejado de Dios continuamente. Nosotros como cristianos, como creyentes, no podemos sostenernos en lo temporal, en esas hierbas secas, sino en lo eterno, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Iglesia, estamos en un tiempo esencial como iglesia. Necesitamos limpiar. Necesitamos depurar. Necesitamos quitar esos peros. Soy cristiano, pero esto se escucha mucho de los niños. Pero papá, ¿por qué?
Ah, pero tú en la iglesia eres cristiano, pero en la casa. Estos pero no nos cuesta verlos a nosotros mismos. Nosotros tenemos lados ciegos. Y a veces es difícil, aunque una persona se levante y le diga, oye, tú tienes un pero que tienes que cambiar. No lo toman. No lo tomamos. No lo tomamos porque pensamos que es normal. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema donde todas esas cosas son normales. Pero la palabra, que es la que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, te dice, no, pero estás errado. Hay cosas que necesitan ser transformadas en tu corazón. Iglesia, necesitamos dejar que la palabra siga transformando nuestras vidas. Y que la palabra siga penetrando hasta lo más íntimo de nuestro ser. Y que nos siga transformando. Y que nos siga haciendo hombres y mujeres de Dios conforme a su corazón. Y esto, hermanos, va a ser hasta que Él venga. Así que hay mucho trabajo por hacer. El Señor sigue trabajando y seguirá trabajando en nuestro ser. Amén, iglesia. Ponte de pie. Ponte de pie.